para conocer y discutir las novedades del proceso constituyente y la estructura de borrador de la nueva Constitución. En el 95.7 comenzamos con Efecto Constituyente. Muy buenas tardes, queridos auditores de Radio Ancoa en todas sus frecuencias online, YouTube, Facebook y todas las plataformas de la radio. Muy buenas tardes y bienvenido a este programa Efecto Constituyente junto a mi querido amigo Francisco Pancho Durán, que está también y estará con nosotros durante este programa, y con el objetivo de dar a conocer lo que es este proceso constituyente. Ya tenemos borrador definitivo con normas definitivas. Y es responsabilidad de nosotros darlo a conocer, explicarle a la ciudadanía cuáles son los alcances, el contexto de estas normas, y eso es lo que hemos tratado de hacer en esta semana. Francisco, por supuesto, dirigiendo el programa ya hace bastante tiempo, yo como invitado, pero también a veces dirigiendo a minutos y a ratos el programa. Hola Francisco, ¿cómo estás? Usted ya es copanelista de Efecto Constituyente, colega Héctor Hernández. Gusto saludarlo, saludar a todas las personas también que están en nuestra audiencia. Y claro, efectivamente lo que tú decías, ya tenemos avances en lo que es el tema de este borrador, que será entregado el día 4 de julio, este día lunes, también con algunas polémicas respecto a los invitados a esta ceremonia, así que eso lo vamos a conversar también al cierre del programa. Pero es muy interesante porque hoy día parte de lo que vamos a conversar es esta palabrita que a muchos les preocupa y que muchos no la entienden, incluso no la podemos todavía dimensionar, que es la plurinacionalidad. Así que me gustaría que tú entraras en detalle respecto de ella. Bueno, mira, lo de la plurinacionalidad, unido a este concepto de pluriderecho, que está dentro de lo que el borrador ha planteado, forma parte quizás de los temas o de los aspectos más relevantes y lo que más sentido le ha hecho a la ciudadanía en general. Porque yo creo que le pasa a usted lo mismo que a mí. Uno rápidamente se da cuenta que lo que está plasmado aquí, en el fondo, transgrede algo que para todos nosotros es sumamente relevante. ¿Cuál es el principio de igualdad ante la ley? Es decir, que todas las personas que habitamos esta nación somos iguales en dignidad y derechos, iguales a los otros, que no hay personas que tengan privilegios por sobre otra persona, ya sea por raza, sexualidad, condición económica, estirpe, etcétera. Aquí somos todos iguales y desafortunadamente yo creo que la ciudadanía se ha ido dando cuenta de eso. Este concepto nuevo de plurinacionalidad y la plurijuridicidad, digamos, asociada a este concepto de plurinacionalidad, viene a chocar con este concepto amplio y general, históricamente reconocido en todos los textos constitucionales en el mundo, desde que se inician los procesos de desarrollo de las constituciones, cuál es el principio de igualdad ante la ley, junto con el otro concepto que está asociado a la plurinacionalidad, que la vamos a explicar, que es la autonomía de los pueblos originarios. Yo les decía que en general este quizás es el concepto que más ruido le ha hecho a la ciudadanía, porque transgrede, echa por tierra, quizás uno de los aspectos, las conquistas más importantes de los seres humanos después incluso de las dos grandes guerras mundiales que tuvimos. ¿Cuál era el principio de igualdad ante la ley? Que está reconocido en nuestra Carta Magna del año 2005, 1980 para los más puristas, y que es el pilar fundamental del Estado de Derecho, del Estado democrático, por el cual todos nos entendemos iguales ante la ley, no hay diferencias ni de ningún tipo, y que este texto de borrador, que ya es el definitivo, viene a echar por tierra. En términos generales, la plurinacionalidad, Francisco, para que la ciudadanía lo entienda, lo más sencillo es decirle a todos los chilenos que en Chile, además de los chilenos que no tienen una ascendencia indígena, existen naciones, eso es lo que dice el texto, que son originarias anteriores a nosotros, a los que nacimos en esta tierra desde que ya se llamaba Chile, y que por ese simple hecho tienen derecho, valga la redundancia, a tener una legislación distinta, a ser considerados diferentes, a tener una prerrogativa distinta, a tener un territorio determinado, que incluso en algún minuto se puede hasta sobreponer y oponer a los demás chilenos. El concepto de plurinacionalidad, que es una invención relativamente nueva, yo lo explicaba hace unos días atrás, que viene desde un concepto un poco, si queremos hacer una cuestión más histórica, viene desde el concepto de derecho natural, entender que
incluso antes de que los seres humanos se fijaran normas, ya existían derechos que eran innatos al ser humano, y que en algunos países donde hay población mayoritariamente indígena, comenzó como una tendencia política, ideológica, y que en Bolivia y en Ecuador hizo carne, efectivamente, pero que en otras naciones también se había aplicado, como Nueva Zelanda, Australia, incluso en Estados Unidos, donde habían poblaciones indígenas o pueblos originarios bastante importantes. Pero la diferencia está en que finalmente a este concepto, que era más que nada un concepto cultural, se le da un trasfondo jurídico asociado a las autonomías. Y eso en Bolivia toma carne en la Constitución boliviana de hace unos años atrás, ideadas por un señor que se llama García Linera, y por el cual se establece que dentro de un territorio, dentro de un país, que en este caso era Bolivia, ahora lo quieren replicar con Chile, existían pueblos completamente independientes uno de los otros. Quizás eso en Bolivia existió y existe, porque Bolivia tiene cerca de un 70% de su población de origen indígena. En Chile es todo lo contrario. El censo establece 800.000 personas de carácter indígena, de casi 20 millones de habitantes. Y los que se consideran llegan a 1.200.000, pero esas personas, el resto, no está dentro del censo. Entonces es muy distinto a la visión que se tenía de pueblos originarios, y de ahí el concepto de plurinacionalidad que se tiene en Chile versus la que se tenía en Bolivia. Porque vuelvo a insistir, en Bolivia quizás había un sustento, que existía una población indígena y existe una población indígena mayoritaria, quizás donde hay muchos pueblos que se consideran distintos unos de otros, que es muy distinto de lo que ocurre en Chile, donde en general nosotros tenemos una población mayoritariamente mestiza en Chile, con rasgos muy similares de Arica a Punta Arenas o a Magallanes, con una lengua similar, con una cultura similar, con festividades similares, y que en realidad lo que hay es más que un pueblos o naciones diferentes, hay culturas relativamente distinguidas unas de otras, pero que nunca pretendieron ser distintas al resto del país. Ya, pero eso tiene un contrasentido, y que esto es algo que hay que indicarlo para que la gente también que quiera seguir el texto del borrador lo señale, porque dentro del nuevo texto, imaginando que todavía mantienen la misma ubicación a propósito de esta armonización que se hizo con el mismo, está el artículo 5 y el artículo 7. Así es. Y yo lo decía hoy día a propósito de preguntas que me hicieron y algunas conversaciones. El artículo 7 parte diciendo algo que a mí me produce una cierta, que está dentro de lo que es el concepto de la plurinacionalidad, pero me produce también un cierto ruido, porque parte diciendo que los pueblos y naciones preexistentes al Estado deberán ser consultados y otorgar consentimiento libre previo a aquellas materias, que eso también lo vamos a ver en un apartado más. Pero también se señala principalmente que el Estado plurinacional e intercultural, que reconoce la existencia de diversas naciones y pueblos en el marco de la unidad del Estado. Ahí tengo yo ese pequeño problema que me hace que no cuaje mucho la idea, porque se reconoce la existencia de diversas naciones y pueblos en el marco de la unidad del Estado. ¿Cómo sería eso posible cuando tú tienes un Estado unitario en donde en la misma Constitución se está planteando el nacimiento o la existencia de otros pueblos y naciones? De hecho, se le da el título de naciones, y nosotros sabemos que los elementos de las naciones son la soberanía, evidentemente el territorio, y en fin, una serie de situaciones, el idioma, la cultura, etcétera. Ahí hay una diferencia cuando se habla de naciones. Mira, el problema que tiene este borrador, además de destruir el concepto de igualdad ante la ley, que es claro, y te lo voy a explicar después con otra norma que lo voy a anticipar. En las normas de ciudadanía, dentro de este mismo borrador, se establece que los miembros del pueblo originario van a poder tener en su carnet, en su cédula, la identificación de su pueblo originario. Eso hace también un grado de discriminación, digamos. Claro. Ponle el nombre que tú quieras, pero eso es una distinción que no necesariamente resiste el sedazo de la igualdad ante la ley. Solo te lo digo porque es un punto también dentro de esto. Pero en la mezcolanza que genera este texto, además de estas ideas que vienen, como te decía, de la idea de plurinacional de Bolivia, y que después lo toma también Ecuador, se trató de mezclar con la idea clásica de los estados regionales. Los estados regionales es una forma de dividir los estados. Tenemos los federales, los unitarios y los regionales. Y Chile, cuando se inicia el proceso de regionalización con la Constitución del 80, trató de emular en parte eso. Y eso viene de Italia, de Alemania, de Suiza y de España. Y trató de
emularse lo que en España se conoce como las autonomías o las comunidades autónomas. La gran diferencia que tiene eso versus lo que se está planteando en el borrador es que efectivamente en esos países, aquellos países se conformaron por la unión de distintas naciones efectivas. No es aquí, como en este sistema donde se pretende imponer desde arriba, desde afuera, la división de los pueblos. En esos países existían pueblos distintos que en un momento decidieron unirse y formar la República Italiana, o el Estado Suizo, o la República Federal Alemana, o el Imperio Español, ¿entiendes? Porque todos eran comunidades antiguas, independientes, autónomas, desde siempre fueron. Y en un momento ellas decidieron reunirse, juntarse, y se dieron un estatuto jurídico que regulase esa autonomía que ellos ya tenían desde siempre. Entonces, esta norma mezcla esas dos cosas. Y la mezcla que resulta de aquí es nefasta para la realidad nacional, porque choca con la realidad fáctica de que en Chile no tenemos zonas geográficas físicamente distintas una de otra por su población. Tenemos una población mezclada. Hay mapuches aquí en Linares, como mapuches en Santiago, como mapuches en Arica, hay aymarás aquí en Linares. O sea, yo conozco gente aymara aquí en Linares y no por eso el país deja de ser unitario, ¿me entiendes? Entonces la gran diferencia, el gran problema que presenta este borrador en este aspecto es que introduce dos conceptos que son exógenos a la realidad chilena, que no tienen que ver con la realidad práctica, histórica del chileno, que el chileno no las ve en la realidad. Uno, de distintas naciones identificadas una de otra, pero que tienen una cultura distinta a la nuestra. Y dos, que haya un territorio completamente diferente que los distinga del resto de las regiones. Bueno, pero por eso, si nos atenemos a lo literal del texto, que es parte de las discusiones que se dan después, qué es literal, qué no es literal. Así es. ¿Qué pasa con la interpretación? Con la interpretación, qué pasa con las leyes posteriores, evidentemente, y a propósito aquí quiero hacer 3 comentarios que a lo mejor no están contenidos en esto que estamos viendo, pero el hecho de hablar de una nación, evidentemente ya despierta o naciones, en este caso, porque después se individualizan las 11 naciones que son reconocidas como pueblos indígenas en Chile, ya despierta evidentemente la primera coalición. Y quiero citar 2 constituyentes que en estos días han estado un poco activos con respecto a lo que es el tema de la plurinacionalidad y también de la pluralidad de sistemas jurídicos, que son Elisa Loncón y que son el vicepresidente de la convención, que es Gaspar Domínguez, que en el caso de Gaspar Domínguez, a la consulta que se le hace también respecto de cómo van a funcionar los sistemas judiciales en Chile, él parte diciendo que, bueno, de partida que no se preocupen, porque en realidad esto, si bien es cierto, existe un reconocimiento hacia los pueblos indígenas, él señala que no hay una diferencia entre unos u otros, porque existe, y lo repito varias veces, una Corte Suprema que nos ampara a todos. Entonces, bueno, eso lo dijo Domínguez, y sin perjuicio de que lo analicemos en pocas líneas después, si eso es tan efectivo como lo está diciendo o no. Por otro lado, también existe este problema respecto de las 2 palabras que vienen también incluidas en el artículo 5, si mal no lo estoy viendo aquí, que son las que defiende la constituyente Elisa Loncón, que es consulta y consentimiento, porque una cosa lleva a la otra respecto de varias materias. Entonces, cuando Gaspar Domínguez dice, no, pero no se preocupen, si para eso está la Corte Suprema, claro, hoy día existe la Corte Suprema, que es la que unifica todos los criterios con respecto a los fallos, con respecto a la interpretación de los mismos, la aplicación, etcétera, etcétera. Pero después de eso, la Corte Suprema va a tener que ir mutando y variando todo lo que es su interpretación y evidentemente la forma en la que genera la jurisprudencia, etcétera, etcétera. La jurisprudencia, hay que decirle a las personas que es la repetición de los fallos que hacen que, constante en el tiempo, que hacen que el principio de igualdad ante la ley rija para todos, ¿cierto? En ese sentido, más adelante, si este llegara a ser aprobado, en vista de este nuevo principio, la Corte Suprema va a tener que cambiar también sus criterios, y se va a encontrar en algún momento la Corte Suprema con que además de esto va a tener que haber un cambio legal que se acomode a lo que el texto constitucional está diciendo. Por lo tanto, lo que dice Gaspar Domínguez, que dice que hacia el futuro la Corte Suprema va a ser nuestro principal paraguas de igualdad, por defecto no va a ser así, porque la Corte va a tener que cambiar hacia estos criterios. Y con esto cierro. En el caso de Elisa Loncón, que defiende mucho los 2 conceptos que son consulta y consentimiento, consulta evidentemente tiene todo un tenor que uno podría decir que sí, puede ser correcto, pero cuando se suma, y lo dice expresamente la Constitución, a consentimiento, estamos hablando de que para todos los temas a nivel nacional, regional, comunal,
en los cuales se necesite el consulta o preguntarle o la opinión de algún pueblo indígena en este sentido, evidentemente ellos no solamente van a opinar, sino que también van a decidir, porque consentimiento es decisión. Más o menos va por ahí. Así es. Mira, dos temas a propósito de cómo se traduce este concepto de Estado plurinacional. Ya explicamos el origen, de dónde viene, qué es lo que se trató de replicar o emular, ¿cierto? Con Europa, todos estos países, y de Bolivia. ¿Y cómo se aplica esto? Se aplica de dos maneras. Primero, en las autonomías. Autonomías que la Constitución reconoce, o el borrador reconoce en el artículo 7, en el 5 y el 7, que son, ¿de qué tipo? Política, para que la gente lo sepa, administrativa y financiera. A ver, yo que entiendo algo de derecho, perdóname que te lo diga, si eso no es casi ser independiente, no sé qué es. Claro, que era lo que decíamos delante. Si eso no es ser independiente, yo no sé qué es. Eso es soberanía. Eso es absoluta soberanía, como tú lo planteas. Primero, eso. Pero eso no solo se le da a los pueblos originarios, porque hay que ser aquí justos, también se le entrega a las comunas. Habla de, dice, regiones autónomas, comunas autónomas y autonomías territoriales indígenas. Quizás lo más grave está asociado a autonomías territoriales indígenas porque el segundo aspecto donde se hace carne este principio de plurinacionalidad, además de la autonomía, que vuelvo a insistir, política, administrativa y financiera, y ya tenemos un ejemplo de autonomía, Temucoicuy, no sé si le gusta mucho ese ejemplo, pero ese es el ejemplo que tenemos en este minuto, viene el otro aspecto, que es la autonomía, entre comillas, jurídica, la plurilegalidad o plurijuridicidad. ¿En qué consiste eso? En que este borrador inventó, porque eso no existía, que los pueblos originarios además se podrán regir por su propio derecho. ¿Ya? Y tú y yo sabemos, y estudiamos derecho en la universidad cuando nos enseñaron, que el derecho indígena no existe. No existe, por lo menos en Chile, lo que se puede denominar como derecho indígena. Existen prácticas, costumbres, formas de resolución de conflictos en algunos casos, algunos más avanzados que otros. El caso de Rapa Nui es el caso más avanzado, porque efectivamente ellos tienen un consejo de ancianos que tiene ciertas características de autoridad jurídica que resuelve estos conflictos. Incluso ha habido conflictos con la juridicidad chilena. La juridicidad normal. Exacto, ha habido conflictos con el ordenamiento jurídico chileno. Pero en el caso mapuche, si bien ellos tienen autoridades que son sagradas, que tienen ascendencia política, moral, etcétera, que son los loncos, el cacique, el toque, dependiendo de las circunstancias en que se encuentren, si están en paz, en guerra, etcétera. Claro. Ellos no han creado necesariamente un derecho que se pueda replicar necesariamente para resolver todo tipo de conflictos. Y aquí viene lo grave, y déjame terminar con esto. Este concepto de plurilegalidad o juridicidad que crea el borrador no quedó acotado. ¿Qué consiste? ¿Qué significa esto? Que se puede aplicar en todo ámbito de aspectos, en todo tipo de cosas, ya sea en lo meramente interno de una comunidad, dentro de una comunidad indígena, pero también para el actuar de ese miembro de esa comunidad indígena hacia afuera. Es decir, yo soy indígena, contrato contigo que no eres indígena, y yo en un minuto puedo decir, no, apliquemos mi legislación y vamos a resolverlo con mi autoridad ancestral, que es el lonco. Y tú me vas a decir, oye, pero yo no tengo nada que ver. No sé, yo tengo mi propia legislación, por lo tanto lo aplico. Ese extremo, que es un extremo, y perdonen que lo diga, porque me van a acusar después de fake news, de que yo estoy tratando de mentir, como han tratado de decir algunas otras personas. No, yo no estoy mintiendo ni no estoy generando algo que no corresponda. Es simplemente interpretar, porque las normas se interpretan. Y las normas te dicen una cosa, pero lo que no dicen también se interpreta. ¿Y por qué te señalo esto? Porque esto se tomó de la Constitución boliviana. Pero curiosamente la Constitución boliviana, que tiene 80% de población indígena, mira lo que te estoy diciendo, que efectivamente tiene estas distinciones, limitó el derecho de estas normas para aplicarse solo a los indígenas y dentro de sus comunidades. Mira la diferencia. Los bolivianos la limitaron solo, y vuelvo a insistir, a los conflictos dentro de sus comunidades y entre indígenas. Claro. En cambio, este texto, el borrador, nos está diciendo que no, que se aplica para todos. Pero ahí quiero seguir con la lógica de lo que decía Gaspar Domínguez, que yo creo que no es lo correcto. Bueno, ahí voy a ir a eso también. En teoría, con este ejemplo práctico que tú diste, de hecho, hay unos ejemplos más prácticos que pueden sonar hasta irónicos. De hecho, el otro día decíamos, bueno, ¿y qué pasa si choca un integrante de un pueblo originario, un mapuche, por ejemplo, con un mestizo? ¿Por qué justicia se rige ese problema? Supongamos que fue el integrante pueblo originario el que generó el accidente. Claro. ¿Por qué justicia se rige? Tal cual como lo dijiste tú,
efectivamente esto va a llegar a tribunales tendrán que interpretar, y si como esto ya está sostenido en este nuevo en este nuevo texto constitucional, las personas de pueblo originario van a decir, oye, bueno, ya sí, yo efectivamente tengo una responsabilidad, pero yo voy a pagar según lo que mi cultura ancestral indica, que en este caso podría ser la entrega de un saco de maíz o un canelo. No, y va a pedir que el Tribunal Civil Ordinario se declare incompetente y va a ir donde su autoridad ancestral para que lo exactamente aplique. ¿Y qué tendría que hacer el mestizo en ese caso? Claro, evidentemente meter algún tipo de recurso que vaya pidiendo la unificación. Y cuando llegue hasta la Corte Suprema, ¿qué va a decir la Corte Suprema al tenor de esto? Bueno, hay que respetar evidentemente el estatuto indígena. Y que no existe, pero que en realidad es parte de la costumbre. Y es tan así el análisis que tú haces, porque es correcto, es súper lógico el análisis que haces, porque la Constitución establece dos principios también que están aquí, pero que no hemos mencionado. Primero, la progresividad de los derechos fundamentales. Es decir, ninguna norma que se dicte en el futuro puede disminuir los derechos que se han establecido aquí. Progresividad. Por lo tanto, la Corte Suprema jamás podría fallar en contra del derecho que ya se consagró a los indígenas. Y segundo, es que no se pueden establecer derechos que vayan en contra de lo ya, o sea, normas que ya vayan en contra de lo ya establecido en este borrador. Así es. Por lo tanto, efectivamente la Corte Suprema, cuando llegue y a unificar derechos, va a unificar siempre al lado, aplicando principios que la gente común no los conoce, pero que nosotros los conocemos: pro operario, pro reo, que son en el fondo principios de beneficio para el más débil, entre comillas, el considerado el más débil, y va a terminar aplicando a favor de ellos. Y déjame decirte una cosa: el que la Corte Suprema resuelva en un minuto puede ser, entre comillas, está bien que haya un órgano que dé la decisión final. Pero te pregunto yo a ti, Francisco, y la gente que ha vivido procesos, nosotros que somos abogados estamos acostumbrados al tiempo, pero la gente que vive un proceso, ¿y quién te paga el tiempo entre medio para llegar a esa solución? ¿Y quién te asegura un resultado? Que esté dentro de la igualdad. Imagínate si se trata de la celebración de un contrato o el incumplimiento de un contrato. ¿Quién te paga todo el tiempo entre medio que tú no vas a poder tener certeza jurídica? De todas maneras, certeza jurídica nadie te la paga. Nadie te la paga. El concepto. Por eso es tan complejo lo que la Constitución o este borrador establece en estos aspectos. Insisto, de lo más complejo que tiene, de lo más complejo. Oye, en 20 minutos yo creo que logramos establecer cuáles van a ser las dificultades de facto, de hecho, las que van a suceder si es que evidentemente el texto llega a ser aprobado, porque esto va a ser causal de discusión en los tribunales, va a ser causal, incluso nosotros mismos podríamos, si representamos a lo mejor a un cliente que pertenezca a un pueblo originario, también vamos a tener que alegar esto mismo en favor de nuestra gente. Te lo voy a decir más claramente. Yo, Francisco, soy miembro y parte de la etnia mapuche. Yo estoy reconocido, soy de esos 800.000 que están reconocidos dentro de la etnia mapuche. Mira. Y yo te lo digo desde mi percepción. Quizás yo no soy entre comillas, un mapuche practicante, porque ahí está la otra situación. O sea, los que formamos parte de las etnias, de los pueblos originarios, yo creo que la gran mayoría está integrada. Yo nunca en mi vida he sentido discriminación asociada a eso. Todo lo contrario, yo creo que he sido favorecido. O sea, en muchos aspectos yo creo que el Estado de Chile se preocupó de entregar las herramientas para que los pueblos originarios pudieran surgir, y el Estado lo ha hecho. Ahora, que está en deuda, por supuesto. Durante mucho tiempo uno se avergonzaba de llevar el apellido mapuche o del pueblo originario. Eso era cierto, porque había una especie de estigma sobre el mapuche, que era flojo, que era esto o lo otro. Pero la verdad que los mapuches están tan integrados en la sociedad que la verdad que es una cuestión que esta norma, tal como está planteada, establece un tipo de discriminación que los pueblos originarios y los mapuches nunca pidieron, que nunca estuvo en sus demandas. En la demanda del pueblo originario lo que estaba era un reconocimiento cultural. Exacto. Básicamente cultural. Que es algo que yo creo absolutamente sí está en deuda en la actual Constitución. Porque nosotros que sabemos un poco respecto de cuál es la diferencia entre un texto y otro, por ejemplo, innovador me parece del texto de la nueva Constitución el derecho a la vivienda, pero el derecho a la vivienda, no con el apelativo que después dice vivienda digna, que esto, lo otro, que no se sabe al final si se va a poder cumplir o no. Y lo que yo decía, por ejemplo, dentro de las falencias o de lo que no tenía el actual texto de la Constitución era eso, y esto se solucionaba con una reforma constitucional que tuviera la aprobación de todo el mundo político y que escribiera la siguiente frase dentro del primer capítulo de la Constitución, y tenía que decir: los pueblos originarios de Chile sean, y los puede enumerar, son reconocidos como pueblos originarios, se gozarán del respeto, la costumbre y también de
la preocupación del Estado. Punto. Y de ahí viene toda la creación de una legislación paralela para poder ayudar a mejorar las condiciones de vida de ellos, pero no haciendo diferencias entre los pueblos como los conocemos con las naciones que ahora nos están pidiendo integrar. Así es. Y además hay que considerar que en el ideario de este proceso, digamos, y yo lo he dicho en otros programas, uno tiene que reconocer algunas normas que son interesantes. No todo es malo de este proceso. Por supuesto. Yo ayer me di el trabajo de empezar a leer de nuevo el borrador a medida que salió, con las 388 normas en total, sumándole las transitorias. Y al principio, desde que parte con Estado Social de Derecho, las primeras 3-4 normas suenan muy bien. Claro. El problema es que después ya empiezas a encontrarte con que primero está mal escrito, que redunda en términos, ya eso podría ser lo de menos, ya pongámosle que es de lo menos, pero después empieza a introducir conceptos que comienzan a generarte dudas y confusiones, no solo en la autonomía de los pueblos originarios, sino también, por ejemplo, en el sistema legal, cuando establece que además va a existir un sistema paralelo, cuando empieza a cuestionar la propiedad privada, cuando comienza a cuestionar las facultades que tendrán los órganos del motor político, que es elimina el Senado y la Cámara de Diputados, cuando empiezas aspectos que a mí me parecen muy relevantes, solo cortito, las normas de concurrencia presidencial, que en el fondo le permitan a los parlamentarios hacer y deshacer, lo que tanto luchó la clase política para impedir que los parlamentarios generaran proyectos que significaran gastos. Esta Constitución le abre la puerta completamente. Se lo entrega completamente. Entonces, esa irresponsabilidad en ciertas normas termina desafortunadamente enturbiando, oscureciendo, eclipsando las buenas normas que pudieron haber estado en el proyecto de borrador, incluso algunas sobre probidad que me parecen interesantes, algunas sobre la Contraloría que también son interesantes, pero que terminan oscurecidas por este borrador. Ya nos pilla la hora. En efecto constituyente estuvo muy bueno el debate, muy intenso respecto incluso de la casuística, pero antes de terminar te quiero hacer una pregunta. Vamos. ¿El recurso de protección en qué está considerado en la nueva Constitución? En ninguna parte. En ninguna parte. No está el recurso de protección. Y aquí hay que hacer, y esto es una pregunta que me viene dando vuelta hace mucho rato y de hecho hay que buscarla. Hoy día, para nosotros poder hacer aplicable o ejercible derechos que están en la Constitución, sobre todo los del artículo 19, en donde está nuestro Estatuto de Garantías y Derechos, ¿cierto? Nosotros invocamos el recurso de protección, así ¿cierto? Es, efectivamente. Lo llevamos a la Corte de Apelación, evidentemente ahí se ventila y se toman las decisiones lo más rápido posible para poder proteger nuestros derechos. Pero hoy día, en todo el debate, no he escuchado en ninguna parte si el recurso de protección va a ser, o el recurso de amparo, que es el otro recurso constitucional, va a ser el medio para poder llegar respecto a este tema. Lo dejo planteado. Sí, porque igual se establece algo, pero yo si quieres lo vemos en otro programa. Y en el otro programa lo vamos a conversar bien y vamos a explicar cómo funciona el recurso de protección. Así que bueno, muchas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando hoy día en Efecto Constituyente, Radio Ancoa 95.7. Muchas gracias, Héctor Hernández. No, gracias a ti por la invitación. Nos vamos con recurso de protección para la próxima semana. Gracias. Radio Ancoa presentó Efecto Constituyente. Votar informado es la mejor opción. Atentos a los martes y jueves a las 15:30 horas. Los esperamos.